Gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras. Familia querida, acá estamos con otra edición nueva de este programa Fortaleciendo Familias. Ese es nuestro mayor anhelo, que su familia sea fortalecida y que sus hijos al salir de su casa puedan decir gracias papá, gracias mamá por haberme permitido en un hogar tan feliz, haberme permitido vivir en un hogar tan feliz como este que ustedes me dieron por estos 20, 22 años de vida. Eso es lo más grande que pueda haber. Este tema de hoy es apasionante y yo le digo, por favor, manténgase en sintonía. Queremos hablar acerca de los cristianos y la política. Para algunos eso es casi herético, eso casi, podríamos decirlo, que raya el límite de lo que por mucho tiempo nos han enseñado. Estoy en compañía del doctor Marcelo Díaz. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Donald? ¿Cómo Es estás? una honra tenerte con nosotros nuevamente. Doctor Marcelo Díaz, licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales. Así es. Te capacitaste en esta área. Marcelo, si usted no lo conoce todavía, es asesor de varias personas de la política, gobiernos a nivel latinoamericano. Estuviste muy metido en asesoramiento a líderes políticos. Y queríamos, Marcelo, conocer un poco más, porque por mucho tiempo la iglesia se ha escondido. Exacto. Nos hemos metido todo debajo de la alfombra y de pronto hemos criticado a aquellos que han asumido la responsabilidad, el desafío de hacer política, y tomamos una postura de crítica y no de involucramiento. Entonces decíamos siempre la política es mala. Ahora, la pregunta ¿es mala la política, Marcelo? ¿Es esto agua y aceite con la Biblia? ¿Se puede mezclar un cristiano con la... Tengo tantas preguntas que no sé dónde empiezo, pero quisiera saber eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, empecemos por un poquito de historia. A Gracias, ver. Donald, por la oportunidad de hablar de esto. Empecemos por un poquito de historia. La cuestión comienza cuando los evangélicos en general y los cristianos, sobre todo en los países como Estados Unidos e Inglaterra, lanzaron la premisa de la separación iglesia y Estado. Pero eso sucede Hace mucho años. tiempo. Bueno, la cuestión era, creo que fue mal entendida, honestamente declarada o establecida, pero mal entendida, porque la separación iglesia-Estado tenía que ver con el involucramiento coercitivo del Estado en las cuestiones de la iglesia. Entonces, Ok. desde esa perspectiva, sí, Claro. debe estar separado. Totalmente. Pero el rol del Estado hacia la iglesia, lo que se malinterpretó es el rol de la iglesia hacia el Estado. ¿Ok? Entonces, con esta separación de iglesia y Estado, en general, la iglesia evangélica dijo, no, nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales. Y las cuestiones del Estado, o sea, las cuestiones de la política, eran cuestiones de la humanidad, eran cuestiones del ser humano. No había elementos espirituales por los cuales involucrarse. Ajá. Y por supuesto, como la gran característica del mundo de la política, lamentablemente, es la corrupción, ¿no es cierto? Involucrarte en política era igual a meterte en el barro más sucio que te puedas imaginar, Claro. por lo cual, ¿cómo te vas a meter en ese ambiente corrupto, donde todos roban, donde todos mienten? El cristiano no es para eso, el cristiano tiene que estar más conectado con el reino de los cielos. O sea, creo que el problema está en que nosotros dividimos lo secular o lo profano de lo espiritual y pensamos que hacer negocios era secular o profano y hacer política también era secular o profano. Bueno, lo mismo sucedió en lo que vos acabas de decir, negocio. Lo mismo sucedió. Las cuestiones del comercio, las cuestiones de comercial, las cuestiones de progresar económicamente en términos de empresario, comerciante, muchas veces fue considerado como una cuestión pecaminosa. Parecería que los votos de pobreza, y en el peor de los casos los votos de vida miserable, era una señal de espiritualidad y poderosa de espiritualidad. Exactamente. O sea que yo puedo ser rico y ser cristiano, puedo ser político y ser cristiano, no son dos cosas opuestas totalmente. Absolutamente, absolutamente. Ahora, vamos a la Biblia. Es muy interesante, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en forma particular en la vida de Jesús, ¿cuáles fueron sus primeras palabras ministeriales? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Un sistema de gobierno. Claro. Un sistema de gobierno. El hecho de que Dios creara un pueblo para sí, Dios no es un Dios desordenado, es un Dios de orden. Claro. Entonces uno puede leer políticamente la Escritura
y ver, por supuesto, magistralmente y en forma perfecta, cómo Dios diseñó el orden político del pueblo que le estaba creando para sí. Nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento leyes que tienen que ver con el comercio, leyes ambientales, leyes del cuidado de la tierra, leyes comerciales, leyes de cómo el patrón debe tratar a los empleados, leyes de cómo los empleados deben trabajar con su patrón, con su jefe. Hay miles de consejos en la Escritura para los gobernantes. Dios ha usado a lo largo de la historia, y en la Biblia lo vemos, a hombres y mujeres normales y comunes, pero con un llamado especial a influenciar en los Desde la asuntos, política. en los asuntos de gobierno. Claro. Los mejores consejeros de los reyes, Ciro, Nabucodonosor, Darío, fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, Esther, etc. Claro. Entonces, claramente, Isaías, consejero, uno podría decir hoy, en términos actuales de la política, secretario de Estado Claro. de 4 gobiernos, El profeta Isaías. el profeta Isaías. Entonces te das cuenta... Bueno, ahí tenés a Daniel, tenés a José, tenés Exactamente. a cuánta gente. José, el vicepresidente de en aquellos momentos el reino o el gobierno Más o el poderoso. Estado más poderoso en su contexto histórico. Claro. Entonces nos damos cuenta que hay una voluntad de Dios, de que su voluntad también, su visión de la vida y de la cosmovisión política ejerza influencia en los estados. Claro, totalmente. Es más, si usted lee la Biblia, Romanos capítulo 13 es bien claro. Exactamente. Y no es que Dios deja librado al azar el tema del gobierno de un país o la política, sino que Dios dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, Él va a decir, sométase toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Exactamente. O sea que el presidente de mi país fue Dios que lo puso allí en ese lugar, según este pasaje bíblico, ¿no? Exacto. Podemos, porque es un texto controversial ese, ¿no? Sí. Pero en general las interpretaciones van por 2 caminos. Una es que Dios lo puso, Sí. y otra es que Dios permitió que estuviera. Bueno, eso ¿no? estaba por decir justamente, porque alguno va a decir, pero ¿cómo? ¿Este corrupto Dios lo puso? No, Exactamente. cada país, yo creo de esta manera, tiene el gobierno que se merece. Es más, si usted lee el Antiguo Testamento, Dios muchas veces levantó gobernantes como un elemento de disciplina Exactamente. para darle la disciplina a su pueblo apóstata. Exacto. Bueno, yo le llamo a eso textos incomprensibles, porque por ejemplo, Ciro, uno de los reyes más crueles, Sí. Dios dice, Ciro, Mi siervo. Entonces vos te agarrás la cabeza, Sí. ¿cómo puede ser? Bueno, justamente lo que estás diciendo. Creo que estos textos incomprensibles hemos aprendido a interpretarlos desde esta perspectiva. Dios es Señor de la historia. Totalmente. Él es el creador de la historia, Él mantiene la historia y Él la modifica como Él quiere. Y como dice la Escritura, sus pensamientos son muchísimos más altos que mis pensamientos. Así es. Entonces, volvamos al análisis político. Es muy complicado desde nuestra limitada comprensión entender cómo Ciro puede ser siervo de Dios, o pensemos en las realidades latinoamericanas de los años 80, 70, los gobiernos militares, etc. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Esto fue voluntad de Dios? Bueno, no se puede entender solamente se puede entender a partir de esta perspectiva, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso en establecer reglas para todos. Lo cierto es que, gracias a Dios, hay un despertar en términos de la comprensión de la Iglesia en cuanto a la participación política. O sea que vos estás viendo que la iglesia cristiana hoy por hoy se está involucrando más que en décadas en el pasado en la política. Totalmente. Y esto se debe a 2 presiones. Por un lado, la presión de Dios, digamos así, del Espíritu Santo, revelando otra vez a la iglesia que meterse en política no es pecado, que no es del infierno, que se puede influenciar, que se puede trabajar con valores espirituales. Entonces, la iglesia está sintiendo esta presión del Espíritu Santo. Pero por otro lado, es la presión de la sociedad misma. La sociedad está pidiendo
gente con valores, gente honesta, gente que quiera servir al prójimo utilizando esta herramienta social llamada política. Entonces la misma sociedad está buscando gente capaz, honesta, que quiera gobernar. Bueno, yo te digo algo, disculpa que te corte, pero yo muchas veces pensé en esto, al momento de elegir un gobernante, estamos ahora en tiempos de elecciones, ¿a quién voy a elegir? Primero voy a mirar a la persona, voy a mirar su familia. Este hombre que se está candidatando para tal puesto, ¿es fiel a su esposa? ¿Tiene en sujeción a sus hijos? Porque si él no es fiel ni siquiera a su esposa, ¿qué me resta a mí? Claro. Si a su esposa engaña y le está mintiendo, a mí, que no me conoce, me va a robar lo que no tengo. Exactamente. Entonces, yo creo que mucho más que cristianos, la gente está buscando hombres íntegros, de familia, de integridad, de palabra, de trayectoria. Y esa gente están mayoritariamente dentro del núcleo de gente que tiene temor de Dios. Por ahí hay gente moralista que no cree en Dios. Claro que hay gente atea que tiene moral. Exacto. Pero si no tengo temor de Dios, pues ¿para qué voy a ser honesto? Porque entonces pudiera aplicarse a mi vida que el hombre es un animal racional. Y como no tengo que dar cuenta a nadie, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Claro. Pero si yo tengo conciencia de Dios y que tengo conciencia de que algún día voy a tener que estar parado, como dice Corintios 5:10, delante del trono, rindiendo cuenta por todo lo bueno o malo que haya hecho, tengo temor de Dios. Entonces, si voy a poner en balanza, oro por esta persona que ni tiene temor de Dios o por este cristiano, pues 1000 veces me tiro por él porque creo que algo de temor tiene. Claro, claro. Para mí lo veo de esa manera. Yo respondería a esto desde dos perspectivas. Una es, para hacerlo bien gráficamente, aquí está el ideal de Dios, a este nivel, el ideal de Dios. Gente honesta, servidora, capacitada, etc. Aquí está la realidad humana. Hablemos de política, la realidad de los políticos. ¿A quién voto? Voto a la persona. Es imposible esto estar así, porque el ser humano, mientras vivamos de este lado de la humanidad, somos limitados, imperfectos, por lo tanto, nunca vamos a estar al nivel pleno de la realidad de Dios en nuestra vida. Pero sí nos acercamos, obviamente, ese es el desafío del cristiano. Entonces, ¿a quién voto yo? Al que esté más cerca del ideal de Dios. Claro. ¿Sí? Por supuesto no vamos a encontrar a nadie perfecto, pero al que esté más cerca del ideal de Dios, puedo pensar, puedo deducir que es un buen candidato, porque se acerca por sus decisiones morales, por su forma de administrar, por su vocación de servicio, a lo que entiendo Dios enseña en su palabra. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, uno podría preguntar, por excelencia, por deducción, ¿quiénes son los que más se acercan al ideal de Dios? Sin duda, un cristiano. Sin duda, un cristiano. Entonces, la Iglesia ha revertido este rechazo a la política o a la política partidaria en general. Muchas veces los cristianos decimos, no, yo no participo en política, a mí la política no me gusta, es pecado, me contamino, cosas por el estilo. ¿Sabe que es muy difícil que usted no participe en política? Pues si usted va a votar el domingo, si usted manda a sus hijos al sistema educativo que el país ofrece, si usted paga sus impuestos, si usted hace comercio, usted está participando de la vida política de su país. ¿Te gusta o no? Aunque no te des cuenta o te guste o no. La cuestión es la política partidaria. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en la política, y la diferencia de la política partidaria, es en la partidaria donde está la ideología política. ¿Me entendés? Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos los lentes para decir, bueno, a ver este partido, ¿cuál es su ideología? ¿Cuál es su sustento filosófico? Porque del sustento filosófico vienen las acciones. Nosotros hacemos todo ser humano. Su conducta es el resultado de sus pensamientos. Mi forma de pensar determina mi forma de vivir. Entonces, obviamente, yo como cristiano, que quiero participar en la política partidaria, me interesa los deberes cívicos, me interesa el servir al prójimo, me interesa la ciudad, la provincia, el país. No puedo afiliarme a un partido, por ejemplo, un partido de izquierda bien extremo, porque desde el vamos, la ideología comunista, por ejemplo, niega la existencia de Dios. Colapsa con mis principios. Entonces, ya ¿cómo hago? Cuando yo entiendo que los principios espirituales rigen mi vida. Entonces, yo, cristiano, me gusta la política, siento ese
llamado de Dios a participar en esto, bueno, tengo que orar, leer, investigar. Bueno, ¿cuáles de las ideologías entiendo? Volvemos otra vez a esto. Entiendo que se acercan un poco más a este ideal de Dios. Claro. La historia de la humanidad y la historia de la organización de los estados, la historia de la política, ¿qué dice? Que los principios de trabajo, de salud, de educación, de derechos civiles, de cuidado de los presos, de cuestiones que tienen que ver con la protección de la familia, nacieron de cristianos leyendo la Biblia. La Biblia es el libro cívico por excelencia. Totalmente. Entonces, más de un Estado en el mundo se ha organizado políticamente en base a principios cristianos. Entonces, yo tengo que darme cuenta de eso. Entonces digo, bueno, las ideologías ponen algún énfasis quizás en la cuestión de trabajo, quizás en la cuestión del obrero, quizás en la cuestión económica. Bueno, eso depende incluso del gusto de cada uno, de la posición. Pero sin duda que hay partidos que ideológicamente yo podría sentirme identificado como cristiano y participar. Eso es un tema. La otra cuestión es que mi participación como cristiano debería provocar el sanar mi espacio de la política. Claro. Entonces, lamentablemente, como dije al principio, una de las principales características de la política latinoamericana es la corrupción y la impunidad. Bueno, yo me decido participar en política delante del Señor, el elemento que vos mencionabas, el temor de Dios. Delante del Señor. Yo me voy a involucrar en política hasta donde Dios quiera, pero por mi temor a Dios yo no acepto coimas, no acepto cohecho, Totalmente. no hago nepotismo, no voy a ser un empleado público que solamente va a su oficina a cobrar su sueldo mensualmente. Totalmente. Yo tengo un llamado a servir a mi comunidad. Mira, Marcelo, es increíble, pero cuando vos lees la Biblia, ahí por el Antiguo Testamento, todos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, uno de los peores pecados que ellos condenaban, además de la idolatría, era la injusticia social. Exactamente. Terrible, terrible, porque ustedes dicen, oprimieron al pobre, oprimieron a la viuda y al huérfano, dice. Y Dios por eso trajo disciplina y juicio. Exacto. Malaquías es un libro terrible de juicio contra los líderes religiosos y políticos, porque dice que se aprovechaban de la viuda, del huérfano y del pobre. Exacto. Del extranjero también. Entonces, creo que lo que estás diciendo, Marcelo, tiene que ver con una postura casi apocalíptica que se nos metió a nosotros los cristianos. Porque está bien, hablemos de cuántos cristianos tenemos hoy en política metida en nuestro país. Y son contados con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque teníamos una postura tan apocalíptica que decía lo siguiente: Cristo ya viene. Claro. ¿Entendés? No estudies, no te capacites, no pierdas tiempo en cosas mundanas, decíamos, o terrenales, Claro. triviales, porque Cristo ya viene. Entonces nosotros como que estando en el mundo, nos retrajimos del mundo totalmente, quedamos totalmente afuera del sistema del mundo. Eso se llama mentalidad de monasterio. Exactamente. Claro, una cosa de esa, ¿no? Total, porque yo no me puedo contaminar con este mundo. Ahora, es algo tan absurdo y tan ridículo, porque Jesús dijo, si con un solo texto bíblico hubiéramos entendido, Sermón del Monte, Mateo 5, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si eso hubiera sido el único texto bíblico de la Biblia, hubiéramos entendido lo siguiente, espera un poquito, la sal, ¿cuándo cumple su función? Cuando está contenido en un hermoso salero, todito, labradito, hermoso, allá en la alacena metida, o cuando la agarrás y la esparcís sobre la costilla. Entonces nosotros hemos convertido la iglesia en un hermoso salero labrado a martillo con incrustaciones de oro. Y ahí estaba la iglesia, la sal del mundo, escondida en un rincón del mundo, totalmente inerte, totalmente abstracta, totalmente desentendida de lo que pasaba en el mundo actual. Y el diablo dijo, gracias muchachos por entregarme la política, denme a mí la política, Exacto. denme a mí la medicina, denme a mí los medios, el arte, el deporte, denme a mí que yo me voy a hacer cargo. Y la iglesia mirando, siendo entonces simplemente como espectadora del teatro y el show desastroso que hizo el diablo en nuestro mundo. Exacto. Yo entiendo lo que me estás diciendo, Marcelo, y es de que nosotros tenemos que salir del salero y empezar a encender la luz
para ponerla en un lugar alto y no debajo del cajón. Como esos dos textos, dice Exacto. Jesús, ninguno enciende una luz y la mete debajo de un cajón, ¿no? Sino que la pone arriba para que alumbre lo que está en la casa. Marcelo, con ese solo texto bíblico de la luz del mundo y de la sal de la tierra, para mí creo que se derriba todo argumento de que los cristianos no pueden involucrarse en política. Exactamente. Porque la sal no sirve, lo que dijiste, ¿no? El complejo o la idea teológica del monasterio. Nunca hubo una cosa más ridícula que un monasterio. Claro. Imagínate, nosotros no queremos contaminarnos con el mundo, o sea que nos vamos a ir allá en un monte, en un campo retirado a vivir nuestra castidad, casi castrada espiritualidad. Eso es lo más absurdo que hay. Y la consecuencia principal de lo que vos estás diciendo es que dejamos un espacio. Exactamente. Y ese espacio lo ocupó otra gente. Claro. Y la gente que lo ocupó es gente sin temor de Dios. Entonces, por eso, como vos bien mencionabas, tenemos los medios que tenemos la administración que tenemos un sistema comercial mundial que se aprovecha de los países más pobres, que explota a la gente, tenemos los militares que tenemos el sistema social en general que tenemos, porque los cristianos dejamos el espacio y no nos involucramos. Ahora, la buena noticia, creo yo, es que, como te dije, el Espíritu Santo está despertando. Yo recuerdo muy bien cuando empecé, yo estudié de grande, como se dice, ¿no? Ciencias políticas. Y era muy interesante porque ya era pastor de una iglesia, líder de una comunidad de fe. Entonces mis colegas pastores me decían, me enteré que vas a dejar el ministerio. Yo decía, ¿por qué? Y porque te estás metiendo en la política. Ahora, es muy interesante porque los políticos me decían, me enteré que vas a dejar la política. ¿Por qué? Y porque sos pastor de una iglesia. Entonces, ninguno de los dos campos podía admitir que se puede hacer junto. Yo creo profundamente, Donald, que el Espíritu Santo está provocando que una nueva generación de pastores como vos y otros están animando a su gente y entienden, y esto voy a decir, la política partidaria como un llamado misionero, como un campo misionero. Claro. Cuando nosotros tenemos amigos que han ido de misioneros a Uzbekistán, al mundo islámico, ¿qué hacen? Aprenden el idioma, aprenden cambian su forma de vestirse, aprenden la cultura, porque saben que meterse ahí tienen que, de alguna forma, identificarse con eso. ¿Sí? Lo mismo es la política en el campo misionero, como campo misionero. Si yo voy a hacer política partidaria, tengo que aprender a hablar como político, tengo que entender qué es, tengo que estudiar qué es, tengo que capacitarme, porque es un campo misionero. Entonces, mira, yo estoy en el Evangelio desde los 8 años y a los 16, digamos que me puse las pilas, por decir así, ¿no? Y ya hace unos cuantos años atrás de eso. He ido a miles de congresos, campamentos, retiros. Nunca escuché que desde el frente el predicador o lo que fuera hiciera un llamado misionero a la política. Jamás. Entonces, ¿eso qué significa? Dejamos ese espacio libre. Claro. Cuando y el diablo lo usurpó. Exactamente. Cuando vos entendés la política partidaria como un campo misionero, yo animo a los pastores, en los congresos de jóvenes, sobre todo pensando en la nueva generación y en la capacitación, bueno, llama al joven al pastorado, llama al joven a las misiones, llama al joven a la vida de administración, comercio, empresarial. También llamada al joven, al que tiene un llamado a participar en la política partidaria y animarle a que se capacite como el que se quiere ir al mundo islámico a predicar. Claro, totalmente. Yo te sigo en el Twitter y el otro día pusiste una frase que me impactó, que era algo así como dijiste, a ver si me la ayudas a recordar. A ver. Decía, los cristianos siempre criticamos lo sucio de la política, pero como que escondimos el jabón, algo así era. Exacto, sí, nos quejamos de que la política está sucia, pero nosotros hemos tenido el jabón guardado por décadas. Ahí está. Entonces yo creo que más que nunca este tiempo final, porque creo que estamos viviendo la colita de los tiempos, es un tiempo en que nosotros tenemos que, obligados estamos a meternos en todas las esferas de la sociedad. Exactamente. No solamente en la política, sino que en el arte, meternos en la educación. Escuche, el otro día estaba leyendo un artículo que se salió cuando se decretó, se votó por el matrimonio igualitario en Argentina. Y era un comentario que alguien hizo por ahí, dijo, perdimos la votación, ¿no? Sí.
Él era cristiano y él se manifestaba, bueno, como cristianos perdimos esta guerra. Perdimos hace 20 años, dijo. Hace 20, 30 años perdimos, no ahora. ¿Por qué? Porque ¿dónde fue la diferencia? ¿En el 1 millón de personas que estaban afuera gritando en la noche de frío? ¿O en los 30, 40 que estaban haciendo el voto sí, no? Exacto. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Si tuviéramos gente ahí adentro de principios, de valores, que decía, no, nosotros creemos en la familia, en cómo Dios la instituyó, en el modelo hombre-mujer, no, punto. Ni se discute ese tema. Pero al no estar involucrados, ahora nosotros vemos lo que está pasando y decimos, claro, el diablo está... No, no, para el diablo nada. No, no. La iglesia está el problema, Nosotros no el diablo. dejamos el espacio. Nosotros nos hemos echado atrás y ahora vemos las consecuencias. Bueno, déjame Sí. contarte el ejemplo de Brasil. En el mes de mayo tuvimos el Congreso de Parlamento y Fe en Buenos Aires, Ajá. donde asistieron políticos, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes de varios países de Latinoamérica. Quiero hacer mención a 2 ejemplos, Brasil y Colombia. Brasil, el Parlamento brasilero tiene 93 diputados nacionales de distintos partidos. Ok. Es muy interesante. Ahora, la cuestión ¿cuál es? Ellos han armado un bloque evangélico. Independientemente de que sean distintos partidos, para ciertos temas ellos han armado un bloque evangélico. Por eso es que en Brasil ni Lula ni Dilma han podido promulgar la ley del matrimonio igualitario, de la cuestión del aborto y del consumo de marihuana. Porque este bloque evangélico los mata con la cantidad de votos, hace esto que se llama juegos de pesos y contrapesos. Todos los que están a favor, sobre todo el PPT, que es el partido oficial brasilero, por supuesto muy liberal en este sentido que estamos hablando, no consigue los votos necesarios porque en este tipo de temáticas los evangélicos se olvidan que son o del PPT o de este o de aquellos y votan como cristianos. Wow. Sorprendente. Claro. Y hacen inclinar la cancha ahí, ¿no? Exactamente. Y no les han permitido. Hoy Brasil no tiene esas leyes. ¿Por qué? Por supuesto, en términos de... Porque Dilma estuvo queriendo Exactamente. legalizarlo, pero... Exactamente. No puede hacerlo, porque ponerle que la presidenta lo legaliza por decreto, ese decreto debe ser afirmado, confirmado por la Cámara, por el Parlamento. Y ahí está el bloque evangélico y le va a decir no. Y gana la votación. Porque son estos 90 que ya saben que dicen que no, más los que hacen alianza con ellos. Ajá. Así que inclinan la cancha. O sea que aquí se completamente. aplica entonces la popular frase aquella que dice, si no se queja, no se queje. Una Así cosa es, esa, ¿no? así es. O sea que nosotros pasamos quejándonos de la política, de lo esto, de lo otro, pero mientras sigamos así con esa posición inerte, o vamos a llamarle totalmente retraídos de la política, pues no Como nos vos quejemos entonces. Como vos dijiste muy bien, ser meros espectadores de lo que pasa en la ciudad. Claro. Lo que pasa es que si yo no me involucro, o la iglesia en términos de lo que estamos hablando, el que tiene el poder de la ciudad va a hacer lo que quiera. Déjame contarte el ejemplo de Colombia, sorprendente. Acabo de llegar. Fui invitado a un congreso justamente. Allí está un hombre de Dios llamado Arias, doctor Arias. Él está candidateándose como independiente a la alcaldía de Bogotá. No es cualquier cosa. ¿Sí? Wow. Ahora, es muy interesante. Hacen falta 50.000 firmas. Él consiguió 250.000 firmas Opa. de ciudadanos. Él no es pastor, es un líder evangélico muy renombrado. Fue director de la Caja de Ahorro Nacional, fue senador nacional del gobierno de Santos. Ahora, escúchame esto. Mira cómo la mentalidad cristiana puede cambiar para bien a una nación. En general, nuestro sistema económico mundial y Latinoamérica en particular trabaja a favor de vive por crédito. La idea es que vos querés comprar tu casa, vivís por crédito. Claro. Querés comprar tu auto, tenés que pedir un crédito. Sos empresario, tenés que invertir en maquinarias. Todo se mueve a partir del crédito. El crédito no es un principio escritural. Arias cambió la historia del país. Esto dicen los documentos oficiales, lo dice Santos. Lo dijo Santos en uno de sus últimos discursos. Arias cambió la cultura del país, porque él reemplazó, en base a la escritura, el sistema de crédito por el sistema de ahorro. Ah, muy bueno. Impresionante. Todas las personas no saben que Arias es evangélico, ni siquiera, etcétera. Pero dicen,
el doctor que dirigió el sistema de ahorro nacional y que cambió la mentalidad, sí, necesitamos eso, votamos por él. Wow. Ahora, vos te das cuenta el impacto social, económico, que ha tenido esto de cambiar la mentalidad de crédito por la mentalidad de ahorro en una nación. Esa obra de Dios, yo estoy convencido que lo lleva a Arias a ser alcalde de Bogotá. Wow. Qué tremendo, ¿no? Es impresionante, es Qué tremendo, impresionante. qué tremendo. Entonces, por supuesto, es mucho trabajo, hay un gran equipo y todo lo demás, pero la mentalidad de decir, no, la Escritura dice, Dios enseña acerca del valor del ahorro, no enseña el valor del crédito. Claro. El crédito ha endeudado las familias, las ciudades, las naciones. El mundo entero. Exactamente, y te mueven eso. Y la Biblia dice, no debáis a nadie nada, y dice también que el acreedor es dueño. Por lo tanto, el deudor es esclavo del acreedor. Así es. Es su principio espiritual. Ahora, él cambia ese principio en la nación por el sistema de ahorro y hace que la gente, los beneficios, empieza a ser beneficios económicos por ahorrar y ha transformado la cultura del país. Marcelo, teniendo en cuenta lo que me estás diciendo, ¿pudiéramos decir que esta es una nueva era para la política? Totalmente. Y una nueva era para la iglesia en cuanto a lo político. Totalmente. Yo no creo, y esto conviene aclararlo, porque a veces el liderazgo cristiano, con razón, me parece a mí, tiene este temor de involucrar en política. La iglesia como tal no debe involucrarse en política. Claro. La institución, Sí. tu iglesia, no debe poner somos del partido tanto como iglesia. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, como cuerpo, ¿no? se involucra en la política, se sujeta a la política. Claro. Y se sujeta a un poder inferior. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia No es la política. Exacto. La iglesia es la institución más poderosa del universo. O sea que la política está por debajo de la iglesia. Todos los valores y los sistemas humanos Eso hay están que dejarlo por bien debajo. claro. Exacto. Entonces eso tiene que quedar bien claro. Yo creo que eso ha sido parte del temor. Que ha dado como resultado este temor. De que a veces nos hemos confundido y hemos metido a la iglesia toda en una determinada política. No. Yo creo que hombres de la iglesia, hombres y mujeres de la iglesia, sí deben involucrarse en la política, pero desde esta perspectiva. La política es un campo misionero, necesita ser redimido, necesita ser limpiado, necesita ser transformado. Animemos, empujemos, metamos a los mejores hombres que tenemos con el respaldo de la iglesia, con la cobertura de la iglesia, con la oración y la intercesión de la iglesia, porque ahí es meterse a jugar en las ligas mayores, ¿no? No es cualquier cosa. Es una situación muy difícil. No es cualquier cosa, pero no es No es cualquiera que pueda afrontar eso. Exacto, pero no es imposible porque para Dios nada es imposible. Y si es un campo misionero, es un campo misionero que necesita redención. Claro. ¿Qué mejor que los mejores hombres de Dios, llamados a esto, puedan meterse, influenciar y provocar un cambio? Claro. La Biblia dice, Dios nos llama a ejercer gobierno. Totalmente. El funcionario más capaz de bendecir a la ciudad de Encarnación debería ser un cristiano. Un cristiano. Sin Nacido de ninguna nuevo. duda. Wow, Marcelo, es increíble. Podríamos hablar por horas sobre este tema, es apasionante. Yo quisiera decir esto. Hay gente que está viendo este programa que han sido llamados a hacer un cambio. Usted quizás siempre se preguntó, bueno, ¿qué es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Hay gente que vino con ese chip incorporado adentro, porque cada uno de nosotros vino con un propósito específico. Y hay mucha gente que tiene el chip de presidente, de intendente, de concejal, de gobernador, de lo que sea, y lo ha querido esconder. Yo creo que este es el tiempo que usted tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿hay algo para mí en esa área? Obviamente, antes de meterse allí, sane su corazón. ¿Por qué? Porque es un campo muy peligroso. El diablo, si no puede atajarte, te va a empujar. Y dale poder a un hombre. Exacto. Y vas a saber quién es. Eso quería sumar. El campo de la política partidaria, la cuestión distintiva, ¿cuál es? Que vos entras a un lugar donde si vas avanzando, administras poder. Dos tipos de poder, los dos más peligrosos del mundo. Poder sobre las personas, porque vos vas a estar sentado en un escritorio donde lo que vos digas lo van a tener que hacer. Claro. El poder sobre las personas es muy peligroso. Muy peligroso. Y el segundo es el poder económico. Tu firma va a administrar millones. Claro. Millones. Entonces, el poder económico, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, el poder económico es la otra cara de la moneda, desafiante,
del campo de la política. Bueno, el apóstol Pablo nos manda y nos ordena orar por los que están en eminencia, él dice, ¿no? Quiero que oren por todos los que están, por todos los hombres y especialmente por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Exacto. Termino de leer el texto que te dije hoy en Romanos 13, el versículo 2, dice Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estamos llamados, Marcelo, entonces, a nosotros, en primer lugar, a soportar a nuestros políticos. Nuestro llamado es, lo vemos muchas veces hechos aquí, políticos que vienen, gente que a la iglesia, oramos por ellos, los bendecimos como nuestra responsabilidad porque es una orden de Dios. Exacto. Eso lo hemos hecho. Pero ahora creo que hay que dar un paso más. Ahora creo que es el tiempo de involucramiento, donde nosotros podamos influenciar desde esas esferas también al medio y proveer administración sana, proveer, como dijiste, firmas adecuadas donde tienen que estar. Exacto. Nosotros podemos cambiar el país, el futuro del país, con gente puesta en el lugar correcto. Y la política, como dijimos, no es del diablo. No. Todo lo contrario. La ciencia, el arte no es del diablo. Son cosas que hemos perdido y que tenemos que recuperarla. Y yo creo que esta generación lo va a ver. Exactamente. Esta generación va a ser la generación que va a ver hombres y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo, que cuando llegue una situación, no como lo hemos visto, van a consultar brujos y hechiceros. Y fíjate lo que es esto, Marcelo, el mismo diablo dirigiendo un país. Exacto. A través del gobernante, porque él va y busca consejo en un hechicero, en el tarot. Lo hemos visto miles de veces, que el presidente o el intendente tenía su brujo personal. Exacto, en algunos países eran funcionarios del Estado. Claro, era un hechicero que estaba tenía su oficina dentro de la casa de gobierno, donde le tiraba las cartas al presidente. No, ahí tiene que haber un hombre lleno del Espíritu Santo y diga, no, el Señor dice así. Hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios que den palabra y gobernar al pueblo según lo que Dios dice, no lo que se le ocurre al diablo. Bueno, esas cosas tenemos que cambiarlas. Exacto. Yo creo que eso viene, ese cambio viene. Exacto. Recordemos el texto que dijo Jesús cuando Él está a punto de ascender, después de estar resucitado. Él dijo, se me ha sido devuelto todos los poderes, todos los gobiernos. Mateo 28. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Esto incluye la esfera de gobierno. Ya está en las manos de Dios. Lo que hay que hacer es tomarlo y aprender a administrarlo y a ejercerlo. Así es. Muy bueno, Marcelo, gracias. Gracias por tu tiempo, Gracias por estar con nosotros y compartir esto. Y yo oro para que el Señor levante en este tiempo hombres y mujeres comprometidos con el Señor en primer lugar. Y si usted quiere ser político, bueno, le apoyamos, oramos por usted, pero primero quiero que usted evalúe su corazón. Y diga, bueno, quizás primero tengo que sanar mi vida, tengo que sanar mis motivaciones, porque la pregunta es, ¿qué me lleva o cuál es la motivación que me está llevando a querer gobernar? ¿Es la autoexaltación? ¿Es el deseo desmedido de poder? ¿Es dinero, recursos o es realmente el llamado que Dios me dio? Entonces vinieron, te comento Marcelo, muchos jóvenes y muchas personas vinieron y me dijeron, pastor, yo siento, me dijeron así, yo quiero meterme en la política. Y yo les hice esta pregunta, yo te apoyo, le dije. Ahora la pregunta es, ¿Dios te mandó? Exacto. ¿O vos te autoenviaste? Porque si Dios te mandó realmente, te apoyamos. Si vos tenés una palabra de Dios, Dios me dijo que yo me meta en esto, vamos contigo. Pero si es un deseo tuyo nada más, entonces no quiero tener nada que ver con eso. Gracias, Marcelo. Gracias, señor, señora, por su sintonía. Dios le bendiga. Sigamos adelante. No se olvide que lo mejor que usted tiene, escuche esto, tu mayor capital en el mundo, tu mayor activo en el mundo, ¿sabes cuál es? Tarán, tatán, y se lo voy a decir para cerrar. Tu matrimonio. Tu esposa. Usted pierde su matrimonio y perdió su mayor activo, perdió su mayor capital. Dios le bendiga.